Muy bien. Sí. Ya, iniciamos entonces la revisión de hoy día con vesícula biliar, vías biliares, ¿no? Sobre todo vamos a enfocarlo a las cosas prácticas en realidad, ¿no? Porque ustedes ya han tenido bastante teoría y también tienen material que les proporcionan en la plataforma, ¿verdad? En su aula virtual. Entonces, siempre en diagnóstico por imágenes nosotros tenemos que tener claros los conocimientos básicos de la anatomía, ¿no? Porque esta anatomía la vamos a llevar a los hallazgos radiológicos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos vesícula biliar, pues sabemos que se va a localizar en la fosa vesicular, ¿verdad? En hipocondrio derecho, cara inferior del hígado, está entre los lóbulos derecho y cuadrado, y si vamos a la segmentación hepática, pues está adyacente al segmento 4B, ¿no? Cuando vemos la segmentación hepática. Entonces, bueno, está cubierta por peritoneo, en contacto directo con bulbo duodenal y con el duodeno descendente proximal, ¿verdad? Acá tenemos la vesícula biliar, este es un dibujo anatómico de Netter, dibujo clásico. Bien, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros aparte de la ubicación anatómica? También en diagnóstico por imágenes nos interesa mucho las dimensiones. Sabemos que las dimensiones varían, pues, si el paciente está en ayuno o si ha comido recientemente, ¿no? Debido a que si el paciente toma alimentos, va a haber una contracción fisiológica. Por eso siempre cuando nos piden a nosotros una evaluación de la vesícula biliar, de las vías biliares, pues exigimos el ayuno mínimo de 6 horas. Es un ayuno mínimo para tratar de que esa vesícula esté distendida y poderla evaluar adecuadamente, ¿no? Bueno, sabemos que sus dimensiones longitudinales pues son 7 a 10 centímetros de largo y el diámetro transverso 3 centímetros. Entonces a nosotros nos interesa mucho ese diámetro transverso, ¿no? El 3 centímetros, porque cuando ya encontramos más de 3 centímetros, pues hablamos de distensión de la vesícula biliar, ¿no? Eso para nosotros, pues en ecografía, cuando decimos la vesícula biliar, mide tanto por tanto, pues enfocamos más a ese diámetro transverso, ¿verdad? Que sería el diámetro transverso, entonces, perdón, está viendo la páncreas acá la vesícula, el diámetro transverso de la vesícula, ¿no? Mayor de 3 centímetros, ya nosotros hablamos de diámetro de distensión vesicular. Bien, entonces, esta es la vesícula biliar. Sabemos que la vesícula biliar también, ¿no? Adyacente ya están los conductos biliares, ¿no? Conductos biliares que vienen los intrahepáticos, se reúnen dos conductos, ¿no? El hepático común derecho, el izquierdo, y estos se van a unir a nivel del hilo hepático formando hepático común. Este hepático común se une con el cístico, que viene de la vesícula, y de ahí tenemos al conducto colédoco, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación ecográfica o tomográfica, pues medimos también, aparte de la vesícula, medimos estos conductos biliares, ¿no? Sobre todo el conducto colédoco en su segmento proximal, ¿no? Para ver si hay o no dilatación del mismo. También tenemos que saber el diámetro normal del conducto colédoco, ¿no? Entonces, según su literatura, bueno, ustedes ya han hecho la revisión, se menciona que el diámetro del colédoco va a variar según la edad del paciente, ¿no? Y en una regla se dice que hasta los 30 años, pues ese conducto colédoco no debe pasar de 3 milímetros, ¿no? Pacientes de 40 años, pues el conducto colédoco está a los 4 milímetros, 50 años 5 milímetros, y se acepta como diámetro máximo 7 milímetros, que sería a partir de los 70 años, ¿no? Si el paciente tenga 100 años, su conducto colédoco no debe pasar los 7 milímetros. Cuando el paciente ya es operado, hay una colecistectomía, entonces aceptamos valores del colédoco como normal si mide 10 milímetros, pero no debe pasar de los 10 milímetros en pacientes operados. O sea, les repito nuevamente, el conducto colédoco entonces varía su diámetro de acuerdo a la edad.
pero no debe pasar de 7 milímetros en pacientes mayores de 70 años, en los jóvenes no pasa de los 3 milímetros. En operados se acepta como rango normal hasta los 10 milímetros, independientemente de la edad, ¿no? Entonces esos son valores que nosotros tomamos en cuenta. Igual, cuando damos los diámetros de la vesícula biliar, pues el longitudinal va a variar si el paciente está en ayuno o ha comido, y el diámetro transverso es un diámetro muy importante, ¿no? No debe pasar de los 3 centímetros o 30 milímetros. Si han pasado, entonces decimos que la vesícula está distendida. Entonces, cuando nosotros hablamos pues de vesícula biliar, vías biliares, y estamos en el curso de diagnóstico por imágenes, entonces esa es la pregunta que nos debemos contestar, ¿no? ¿Cuál es el método de imagen con el que debemos evaluar a los pacientes con dolor en hipocondrio derecho, con sospecha de patología de vesícula biliar y vías biliares, ¿no? Ustedes van a estar en la práctica pues en emergencias o en consulta externa o en un establecimiento de periferia o en un hospital, y el síntoma principal que les va a venir el paciente, ¿no? Es el dolor pues en hipocondrio derecho. Entonces la sospecha clínica primera va a ser que haya una patología de vesícula biliar y vías biliares. Entonces ustedes tienen que precisar cuál es el método que les va a ayudar más, cuál es el primer método que ustedes tienen para evaluar a ese paciente. A ver, alguien, bueno, ya llevaron la clase, ¿alguien me lo responde? ¿Voluntario? ¿Ecografía? Ya, muy bien, la ecografía. ¿Por qué la ecografía? ¿Alguna idea? ¿Es más accesible, doctora? Ya, es un método accesible, muy bien. El ecógrafo puedes tenerlo también en periferia, en los hospitales, más fácil. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja de la ecografía? Por el tipo de tejido que es. Bueno, la vesícula, como tiene contenido líquido, hay buen pasaje de ultrasonido, muy bien. Si hay cálculos los vamos a ver bien, muy bien. Es un buen método para la vesícula biliar. Y aparte de eso, pues no va a ser radiación ionizante, ¿verdad? Porque si ustedes le toman la tomografía va a ser radiación ionizante. Entonces, el método de imagen que vamos a empezar con los pacientes para patología de vesícula biliares es el ultrasonido, ¿no? Es el primer estudio en la evaluación de patología biliar aguda, con una sensibilidad de 83%, especificidad del 95%. Entonces, hay que recalcar que la ecografía es operador dependiente. O sea, estos valores son valores promedios. Depende si tienes, pues, un buen ecógrafo, un buen médico que hace el examen con bastante experiencia y una buena preparación del paciente para que esos rangos, pues, varíen y se hagan, pues, casi, ¿no?, cercanos, pues, con mayor porcentaje de esto. Pero como ustedes pueden ver, y ustedes mismos han explicado, pues la ecografía, ese va a ser el primer método que van a tener en cuenta, ¿no? Es muy buen método, en verdad. La tomografía computada también es muy sensible para demostrar vía biliar, pero ustedes ténganla como método, pues cuando ya el paciente tenga ictericia, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor método que la ecografía para evaluar las vías biliares, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el paciente, en ecografía, pues si el paciente viene con dolor y el paciente está, bueno, a veces con distensión del intestino, hay mucho gas, ese gas intestinal se superpone a las vías biliares y no las evaluamos adecuadamente con la ecografía, ¿no? La ecografía ve muy bien a la vesícula biliar, pero tiene a veces limitaciones en evaluar al conducto colédoco, a las vías biliares, debido a la superposición pues, de gasas intestinales con gases. Entonces ahí sí lo supera pues la tomografía computada, ¿no? Entonces evalúen ustedes clínicamente a su paciente, tiene emergencia, dolor, y ustedes lo ven ictérico, pues ya hay sospecha de que puede haber alguna obstrucción a nivel de las vías biliares, y a ese paciente le piden, primer método, la ecografía, y la ecografía les confirma si hay o no la dilatación de las vías biliares, y evalúan ustedes si justifica que le pidan la tomografía para evaluar mucho mejor todos esos conductos biliares, ¿no? Entonces es lo que se menciona acá, la tomografía computada es tan sensible como el ultrasonido en la demostración de la vía biliar dilatada en pacientes con ictericia obstructiva, ¿no?
laboratorialmente ustedes van a poder decir si su ictericia es obstructiva o no, ¿no? Dependiendo de si su bilirrubina directa está muy elevada, pues ustedes dicen obstructiva, ¿no? Dice, sin embargo, el ultrasonido es el procedimiento de imagen inicial debido a que su costo es menor y a la ausencia de radiación, ¿no? Radiación ionizante sobre todo. La tomografía es mucho más precisa que el ultrasonido en la determinación del nivel y de la causa de la obstrucción. Entonces, si la ecografía les dice hay dilatación de las vías biliares intra y extrahepática y no les precisa la causa ni el nivel de la obstrucción, pues sí tienen que pedirle una tomografía a su paciente. Y la solicitud de la tomografía va a ser tomografía abdominal contrastada, ¿ya? Entonces, cuando se quiere hacer una buena evaluación tomográfica del abdomen, el estudio debe ser contrastado, ¿no? Para poder evaluar adecuadamente los órganos, adecuadamente las estructuras vasculares, y si hay alguna lesión, pues focal, una lesión que hay duda en la ecografía, pues el contraste sí es importante. Y a veces en emergencia pues no tenemos disponibilidad de la tomografía contrastada. ¿Por qué? Porque requiere que haya pues un personal de enfermería, que haya la disponibilidad del contraste, requiere que el paciente esté en ayunas, ¿no? Más prolongado, entonces que se le haya hecho pues la prueba de creatinina para ver si el contraste no le va a ser nocivo para el riñón, ver si hay antecedentes de alergia, no, ver todos esos requisitos. Entonces los estudios contrastados en emergencias son limitados, ¿ah? No se hacen así nomás. Por eso cuando el paciente le llegue, pues si le llega en la noche, en la madrugada, pues ustedes saben que la tomografía contrastada va a ser realizada en la mañana, ¿no? Cuando ya haya personal pues completo ahí en el servicio de radiología. Entonces tienen que pensar que tienen que solicitar primero siempre la ecografía de abdomen, ¿verdad? Y este es un cuadrito también que está también en la Radiographies, donde hace una revisión de todos los métodos para evaluar la vesícula y las vías biliares, ¿no? Está CEPRE ustedes, bueno, saben que ese procedimiento lo hace pues el gastroenterólogo, ¿no? Ingresa a nivel por vía retrógrada, ¿no? Hace como una endoscopía, pero se va hasta la vía biliar, ingresa, puede evaluar adecuadamente, administra contraste y también lo hace a través de fluoroscopía y evalúa pues las vías biliares, ¿no? Y además ellos también, los gastroenterólogos, pueden realizar biopsias y manejos terapéuticos también, ¿no? Cuando hay un cálculo pues en colédoco, ellos pueden a través de este método pues hacer el avance del cálculo, ¿no? Hacia el duodeno, ¿no? Es un método invasivo, necesita pues que haya un ambiente especial donde realizarlo. Bueno, en el hospital lo hacemos en el mismo servicio de radiología intervencionista, donde hay un equipo de rayos X con fluoroscopía, ¿no? La colangioresonancia es un excelente método para evaluar las vías biliares. Saben ustedes que se hace con tener el equipo de resonancia, es no invasiva, no hay radiación ionizante. Pero acá, ¿cuál es la limitante de la colangioresonancia? Pues que no te va a identificar el calcio. Ustedes saben que la resonancia tiene limitación para ver todo componente cálcico, ¿no? Entonces no te va a ver adecuadamente los cálculos, ni el área periampular, ¿no? Entonces sí nos permite identificar que hay algo que está obstruyendo, y si es un cálculo no lo va a poder identificar adecuadamente, pero sí las neoplasias, ¿verdad? Porque no es componente cálcico. Entonces, por eso tenemos que ir por pasos, ¿no? Primero empezamos la ecografía, que es no invasiva, es fácil de disponibilidad, no utiliza radiación ionizante. La desventaja es que es operador dependiente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que se conozca esto? Porque ha habido casos en donde, bueno, personal médico o paramédico que ha recibido los cursos de entrenamiento de ecografía, realizan el examen y diagnostican litiasis vesicular cuando no ha sido litiasis, sino ha sido pues gas del intestino que se superpone. Pasa con frecuencia, o a veces dicen no hay cálculos y el cálculo está bien enclavado y no es posible identificarlo. Entonces hay que tener ese cuidado. Ha habido casos en que el paciente ha pasado sala de operaciones confiando en el informe ecográfico y no encontraron ningún cálculo, ¿no? Entonces hay que
tener esa consideración siempre y evaluar, pues, dónde ha sido realizado el examen y si es posible un control, ¿no? Todos ustedes básense en el cuadro clínico del paciente. Eso es muy importante. Tiene que haber, pues, una asociación entre los síntomas que presenta el paciente y los hallazgos, pues, ecográficos que se manifiestan, ¿no? Bueno, aparte de eso, en ultrasonido a veces hay limitación para evaluar las vías biliares, las vías biliares intrahepáticas, así como el colédoco, sobre todo el colédoco distal, como les había manifestado, sobre todo cuando el paciente está lleno de gases, ¿no? No podemos identificar adecuadamente el trayecto del colédoco. La tomografía evalúa muy bien el árbol biliar. Hay una resolución espacial muy buena, ¿no? Con un tiempo de duración del estudio breve. En realidad el examen tomográfico es veloz, ¿no? Dependiendo del tomógrafo multicorte. Mientras más cortes tenga ese tomógrafo va a ser veloz, ¿no? En el hospital, pues los exámenes de tomografía abdominal no demoran más de 5 minutos y se hace el barrido completo. Entonces sí hay que hacerle, pues, sin y con contraste. O sea, son 2 barridos tomográficos, o sea, la radiación va a ser alta en los pacientes. Por eso debe ser adecuadamente justificada, ¿no? La desventaja, pues, es eso, la exposición a la radiación ionizante. Como va a ser contrastada, hay que tomar en cuenta que puede haber algunos efectos colaterales de los medios de contraste, ¿no? Pacientes con alergia, o a veces también nos hacen problemas renales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pacientes con función hepática normal también hay que tener bastante precaución porque puede haber más deterioro, ¿no? Ustedes saben que el contraste yodado pues es nefrotóxico, entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿El método de elección, o sea, para el estadiaje del carcinoma, es la tomografía con contraste o también se puede utilizar el CEPRE? No, el CEPRE lo usas no para el estadiaje es la tomografía. La tomografía es estadiaje. El CEPRE lo usas para que hagas el diagnóstico, pero no el estadiaje. No te permite, la CEPRE no vas a poder evaluar el hígado como está, no vas a poder evaluar la vena porta, no vas a poder evaluar si hay ganglios o no. Entonces el estadiaje es la tomografía computada, y que sea con contraste, ¿no? ¿Está claro? ¿O hay una? Sí, gracias. Ok, muy bien. Y esto también es el abordaje, dice, por imagen, ¿no? Dice, ¿cuál es su mejor estrategia? Pues el cuadro clínico que ustedes tienen que manejar, pues el signo de Murphy, ¿no? También cuando ya le viene en el informe ecográfico la pared de la vesícula, nosotros siempre cuando hacemos un informe ecográfico, pues debemos indicar ahí en el informe cuánto mide la vesícula, cuál es el grosor de la pared de la vesícula. Entonces el grosor de la pared no debe ser mayor de 3 milímetros, porque si ustedes le viene el informe, el reporte de la ecografía dice pared vesicular de 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, pues eso ya es indicativo de que hay inflamación aguda, ¿no? Con signos de edema. Ya si les dicen pared mayor de 10, pues hay que sospechar de una neoplasia también, porque en un proceso inflamatorio pues no te va a edematicar tanto la pared. Entonces eso es muy importante, la medición de la pared, de la vesícula biliar. Y eso tiene que venir en el informe ecográfico. También en el informe ecográfico pues vienen los cálculos, si hay o no, más o menos cuántos hay, si son múltiples, pues ya decimos múltiples. Los diámetros también del menor y del mayor, y eso también les ayuda al cirujano, ¿no? Hay cirujanos que exigen bastante para saber si le va a hacer pues una colela, una laparoscópica o no, o va a ser abierta o la laparoscópica, la cirugía, que mencionan pues si son cálculos grandes, pues más de 2 centímetros no pasa por una colela, ¿no? Tiene que hacerle abierta, igual el colédoco, quieren que les informe cuánto mide el colédoco, para ellos poder definir el tipo de cirugía que van a hacer a ese paciente, ¿no? Entonces acá este cuadrito menciona, la mejor estrategia de imagen para el diagnóstico, empiezan ustedes con la ultrasonografía, ¿no? Que da precisión del 95% en esta revisión, ¿no? Que es de Medigraphics. Y también para
diagnóstico de colecistitis aguda, o sea, para cálculos 95%, para colecistitis aguda 80% de precisión diagnóstica también, ¿no? Entonces dice para colecistitis crónica, también en la ultrasonografía, con una sensibilidad 86%, especificidad 90%, ¿no? Después, ¿qué más? El paciente ya dice la mejor estrategia de imagen para el diagnóstico de colecistografía crónica alitiásica, ¿no? Porque a veces el informe también, en ecografía les puede venir el informe que la vesícula tiene signos de ser crónico. Entonces, ¿cómo saben ustedes que hay una patología crónica? Cuando les dice que la vesícula está pequeña, cuando les dice que la pared está gruesa, pero no hay edema, ¿no? Gruesa de 4 a 6, 7 sin edema, y que no hay cálculos. Entonces, ustedes sospechan una colecistitis crónica alitiásica, ¿no? También la ultrasonografía, pero si ustedes quieren demostrar que es crónica alitiásica, porque a veces no nos creen en los informes, dicen de repente está el cálculo, está enclavado, está escondido, entonces pueden pedirle pues una colangioresonancia magnética, ¿no? O una CEPRE, pero para CEPRE hay un protocolo en el hospital, ¿no? Que el colédoco esté dilatado. Entonces ellos ingresan, programan al paciente siempre y cuando colédoco dilatado. Entonces no lo usan solamente por demostrar que sea una colecistitis crónica litiásica, ¿no? Porque esto es invasivo. Siempre escojan primero los métodos no invasivos, ¿no? Entonces tienen ahí la colangiografía, que es muy buena, colangioresonancia, que es muy buena, entonces empezar con eso, los no invasivos, y posteriormente los invasivos, ¿no? Bien, entonces, en medicina nuclear también hay métodos que evalúan a la vesícula biliar, pero ustedes saben que medicina nuclear es para evaluar la funcionalidad, ¿no? Entonces, tenemos pacientes que tienen síntomas de patología de vesícula y vías biliares, lo envían a hacer esa ecografía y la ecografía les va a decir normal, 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 y el paciente sigue con los síntomas. Entonces hay la posibilidad de hacerle con medicina nuclear, ¿no? Entonces ahí se pide el estudio, se dice gammagrafía de vesícula y vías biliares, ¿no? Que hay un fármaco especial para evaluar la funcionalidad de la vesícula, que según el tecnesio, lo inyectan vía endovenosa, le aplican al paciente y van a evaluar ahí la funcionalidad de la vesícula, si se distiende o se contrae, ¿no? Si vemos que no hay contracción, la vesícula siempre está pequeñita, no funciona, entonces ya se concluye como una disfuncional, ¿no? Una vesícula disfuncional, ¿no? Entonces hay otro método también que tienen ustedes de ayuda, ¿no? La medicina nuclear. Bien, y esta es la imagen normal de una ecografía de vesícula y vías biliares. O sea, no solamente la ecografía, no se pide ecografía de vesícula y vías biliares. Ustedes saben que la ecografía debe venir como también para evaluar hígado, porque a ustedes les interesa ver las vías biliares intrahepáticas también, ¿no? Que van a verlas dentro del hígado. Hay que medir también el hígado, hay que ver las características del hígado y también pues de la vesícula biliar, del conducto colédoco. Entonces, cuando nosotros describimos la imagen en ecografía, pues miren, la describimos así, ¿no? Es una imagen de vesícula biliar, morfología piriforme, porque tiene casi como una pera, piriforme, adecuadamente distendida. Si tomamos la medida y vemos que sus diámetros están dentro de los rangos normales, el grosor de la pared no debe pasar de 3 milímetros, sus bordes deben ser muy definidos, lisos, miren. El contenido debe ser anecoico, o sea, totalmente negrito, como ven acá, porque es líquido, es bilis, ¿no? Anecoico homogéneo, todo es homogéneo, sin cálculos, o sea, no hay imágenes dentro, ni cálculos hiperecogénicos, ni pólipos, ni masas, nada, ¿no? Sin contenido alitiásico, y la describimos eso como una ecografía de vesícula normal, ¿verdad? Entonces también hay que evaluar las vías biliares, hacemos los cortes para identificar también al colédoco, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que a veces hay variantes anatómicas, o sea, no siempre la vesícula va a ser así piriforme, de perita, ¿no? A veces nos viene así como acodadas a nivel del fondo, así como acá, ¿no?
le llamamos la de gorro frigio, del gorro de Papá Noel, ¿no? Ustedes han visto el gorrito de Papá Noel, donde viene eso, la puntita como está flexionada, pues así hay también esas vesículas, ¿no? Y esas son variantes anatómicas. Entonces no la vamos a describir como la vesícula de piriforme, sino la vesícula biliar en gorro frigio, ¿no? Y es bueno que lo sepan, porque cuando no son radiólogos les va a llegar la descripción y van a decir qué cosa es eso, ¿no? Entonces es una variante anatómica. También hay vesículas así, que tienen septos, ¿no? Parece como si hubieran dos vesículas allí, pero es una sola que tiene septos. Los septos pueden ser completos o incompletos también, y eso lo describimos nosotros también en la ecografía, decimos, ¿no? Vesícula septada con septo fino, septo parcial o septo total, a nivel del fondo, a nivel del cuerpo, a nivel del cuello vesicular, ¿no? También toda esa descripción les va a venir en el informe ecográfico. También medimos el grosor de los septos, ¿no? Porque es importante que no debe pasar pues los 2 milímetros de esos septos, porque si empiezan a engrosarse, pues también ya estaríamos hablando de una patología, ¿no? Ya deja de ser variantes anatómicas, sino ya pasa a ser alguna patología. Generalmente esas vesículas septadas pues se asocian a disfuncionalidad, ¿no? Pacientes que tienen ese problema de dispepsia, o a veces encontramos también barro biliar que se forma, ¿no? Bilis densa, que no puede ser evacuada totalmente, entonces vemos ahí una bilis densa, y todas esas características las tenemos que ir describiendo, ¿no? Y acá se evalúa la vía biliar. Esta es la extrahepática, el conducto colédoco. Miren qué bonito que se ve porque el paciente está preparado, el paciente está, para que ustedes puedan tener esta imagen, pues lo importante es que el paciente no tenga gases en el duodeno o en el colon, ¿no? Que se superponen y no nos deja ver. Entonces, a veces, bueno, aparte del ayuno del paciente, que le decimos 6 horas de ayuno, pues le decimos tómense, pues, antiflatulentos, ¿no? Sus Gaseobet, 2 tabletas de Gaseobet, si es adulto, si es niño, gotitas de Gaseobet, ¿no? Para poder evitar el gas del intestino y nos deje visualizar el colédoco, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo aquí están, miren, los hepáticos, ¿no? Viene el conducto colédoco proximal y vemos hasta el conducto colédoco distal, ¿no? Entonces tomamos la medida del proximal y la medida del diámetro distal, ¿no? Entonces sabemos que estas medidas, pues ya les repito, va de acuerdo a la edad, ¿no? Pacientes jóvenes, pues va de 3, 4 milímetros, pacientes de más edad, pues van de 5 hasta 7, no más de 7 milímetros de medida, si el paciente no ha sido operado. Pero si el paciente ha sido operado, pues ustedes van a encontrar colédocos prominentes, ¿no? Y eso es bueno que lo sepan porque a veces también cuando les llegan informes, nosotros damos la medida y también, bueno, tienen que saber el antecedente, ¿no? A veces nos llegan, dice, ecografía de vesícula biliar, y entonces le preguntamos al paciente, ¿usted ha sido operado? Dice, sí, ya me sacaron la vesícula. Bueno, entonces significa que no ha sido evaluado el paciente por su médico, ¿no? Y de frente le pidió la ecografía, ¿no? Entonces es importante eso, pues, ¿no? La anamnesis a su paciente para poder solicitar adecuadamente el examen. Entonces, en ecografía debemos evaluar el colédoco, miren así, todo anecoico, ¿no? Está libre, no hay ningún contenido en su interior, ¿no? Entonces, eso es un colédoco, pues, normal, ecográficamente. Entonces, esto también ya le han revisado. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿O continúo? Continúe, doctora. Ok, gracias. Entonces, estas son algunas de las patologías que buscamos siempre cuando hacemos el examen, ¿no? Ecográfico de la vesícula, ¿no? Algunas anomalías congénitas, ¿no? Atresia biliar, enfermedad quística biliar, o enfermedades pues estructurales como la colelitiasis, el pólipo vesicular, colecistitis, colangitis o un carcinoma, ¿no? Entonces, bueno, eso también les habrán hecho en la clase, ¿no? Atresia biliar, ustedes saben que si sospechan atresia, pues tiene que ser en un niño, ¿no? Un niño pequeño, un niño que tiene pocos días de vida, en los cuales pues hay la sospecha clínica, ¿no? Por la ictericia que presenta, entonces nos van a pedir la ecografía.
En la ecografía, en esos pacientes, pues les va a decir bien vesícula muy pequeña o vesícula no visualizada, vías biliares no identificadas. Entonces van a tener que solicitar otros exámenes a esos niños, ¿no? Y como son niños pequeños, pues ustedes tienen ahí la alternativa de pedirle una colangiorresonancia, miren, como en este método, que es muy bueno, donde le va a identificar, pues, ¿no? Si en realidad, pues, hay una atresia de esas vías biliares o la vesícula no está o la vesícula está atrófica. Otro método que ustedes le pueden solicitar, pues, el de medicina nuclear, como este que está acá abajo, son los estudios de medicina nuclear, ¿no? Al bebé se le inyecta el tecnecio unido con un fármaco que se llama DEIDA, son sulfatos, entonces esos son excretados por las vías biliares, se almacenan en vesícula y se excreta vía biliar, por eso se utiliza ese fármaco, y entonces ustedes evalúan ahí bajo la cámara, ¿no? Cómo va evacuando ese radiotrazador y se identifica, ¿no? Claramente ahí, miren, colédoco, cómo se va hacia las vías biliares, ¿no? Y este de acá es un estudio normal, pero en la atresia no verían ustedes ese drenaje de ese radiotrazador por las vías biliares ni el pasaje hacia las asas intestinales, ¿no? En una atresia. Entonces sí es un método muy sensible, ¿no? En la medicina nuclear pues tiene sensibilidades altas, mayor del 95%, pero a veces la especificidad baja, ¿no? Pero es un gran método, entonces nos piden bastante también cuando sospechan los niños así con ictericia, pues el estudio de medicina nuclear. Inclusive se hace controles tardíos, ¿no? El paciente entonces se le hace el examen hasta las 2 horas y de que no pasa el material hacia los intestinos, se le puede seguir controlando hasta las 24 horas, ¿no? Si en las 24 horas no pasó el radiotrazador, se quedó solamente en hígado y no dibujó vías biliares ni dibujó en los intestinos, entonces ya el diagnóstico es de una atresia de vías biliares, ¿no? Entonces ahí la desventaja en ese método pues es que necesita también preparación del paciente, se le da unos fármacos también de premedicación, porque a veces también, pues, como son niños pequeñitos, a veces no hay alteraciones funcionales propias de la edad, entonces necesita preparación este paciente, necesitas pues que tengas ahí el material radiactivo, necesitas una cámara gamma, por eso no se hace en cualquier hospital, ¿no? Se hace pues en centros donde hay medicina nuclear. Y por eso se opta más por el estudio de las colangiorresonancias en los niños. Pero ¿cuál es la desventaja de la colangiorresonancia? Pues que requiere sedación en esos bebés, ¿no? El paciente tiene que pasar a la sala, el anestesiólogo lo tiene que sedar, dormir, para que el paciente pues ingrese y esté ahí sin movimiento, porque también se mueve y malogró todo el examen, va a salir artefactos, ¿no? Entonces, como pueden ver, cada método tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por eso es importante, pues, saber cuál método nos va a ser de más ayuda, ¿no? De acuerdo al paciente que nosotros tengamos. También podemos encontrar los quistes de Coledo con una patología congénita, ¿no? Y eso también en ecografía los identificamos, ¿ah? Nosotros hacemos la ecografía y vemos una imagen quística, ¿no? Vemos la vesícula y en lo que corresponde coledocodistal, la imagen quística, que puede ser de diferentes tipos, ¿no? De acá como una dilatación quística completa o una dilatación fusiforme, ¿no? También podemos encontrarlo como dilatación biliar también, ¿no? De esa manera, o a veces miren como también, ¿no? Diferentes tipos del quiste estaría hacia acá, el cristal. Entonces, cuando nosotros ahí en ecografía, entonces informamos una imagen quística del colédoco, planteamos la posibilidad de quiste de colédoco, ¿no? Entonces ahí sí justifica que al paciente pues se le realice pues ya el estudio de resonancia también, como en niños pequeños, en ellos pues también el estudio de una colangiorresonancia para demostrar pues, ¿no? Qué tipo de formación quística es. Miren la ecografía, ¿no? La ecografía se evalúa una imagen quística y a veces hay confusión porque miren, difícil, pues, ¿no? Difícil, aquí se ve bonito el colédoco y de ahí se dilata la dilatación quística porque es grande.
a veces no es tan grande, más pequeña. Entonces entramos en duda, ¿no? Solamente informamos como una imagen quística, anecoica, homogénea, me da refuerzo acústico, parefina, que se proyecta a nivel de las vías biliares, ¿verdad? Extrahepáticas, pues hepáticas acá, extrahepáticas, y planteamos la posibilidad de quiste de colédoco, ¿no? Entonces, dice acá, también pueden pedirle una tomografía a ese paciente también, pero ustedes saben, pues, la dosis de radiación que va a recibir ese bebé, ¿no? Por eso, cuando son pequeñitos, de preferencia, pues, les solicitan las colangioresonancias a esos niños. Acá también está la tomografía, ¿no? La tomografía de abdomen ha sido, esta es sin contraste, esta es con contraste, miren, se ve acá la captación del hígado y se ve acá las grandes imágenes quísticas, ¿no? Entonces está demostrando, pues, un quiste, aquí un poco difícil, tendría que verse también la reconstrucción en 3D de las vías biliares para determinar qué tipo de quiste de colédoco es, ¿no? Lo importante acá es, pues, la ubicación y ver que no capta contraste, ¿no? Es una lesión de contenido líquido, homogéneo, no captadora de contraste. Aquí, a ver. ¿Qué examen es ese? A ver, ¿voluntario? ¿Han visto alguna vez esa imagen? Chicos. No, doctor, no. ¿Colangiografía? ¿Perdón? ¿Una colangiografía? Colangiografía, pero a través de una CEPRE, ¿no es cierto? Miren el tubo de la CEPRE que viene. Está bien, eso de acá es una colangiografía, pero ha sido realizado a través de una CEPRE, ¿no? Una colangiografía, por eso dice colangiografía pancreato retrógrada endoscópica, ¿no? CEPRE, muy bien. Muy bien, es la colangiografía, pero a través de la vía retrógrada, ¿no? Que lo hacen los gastroenterólogos en realidad. Entonces, ¿cómo lo identifican ustedes? Porque ven esto, miren. Este tubito que ven acá, ese es lo que he introducido a través de la endoscopía, ¿no? Ubican los conductos biliares, inyectan el contraste y miren cómo pinta, ¿no? Toda la vesícula, pinta en la vía biliar, toda la vía biliar, ¿no? Están evaluando para determinar acá, en ecografía le habían diagnosticado un quiste de colédoco. Entonces, la colangiografía, pancreatografía retrógrada endoscópica también les va a evaluar pues, los quistes de colédoco, pero si ustedes saben que es un estudio invasivo, pues no le van a pedir para diagnóstico de quiste de colédoco, ¿no? Le van a pedir para más la solicitud pues, de una CEPRE, cuando la resonancia pues tenga dudas, ¿no? Cuando ya ustedes demuestren que hay un cálculo en el colédoco, si ese examen lo hacen para ya como terapéutico más bien, ¿no? Pueden tomar biopsia, pueden también el cálculo del colédoco, pueden hacerlo que se desplace hacia el duodeno, ¿no? Y ya sería terapéutico, evitan la cirugía. Y eso es lo que hacen siempre en el hospital, ¿no? Entonces es una CEPRE, ¿no? Una colangiografía retrógrada endoscópica. Bien, ahora, una patología frecuente pues en la vesícula son los cálculos, ¿no? La llamada colelitiasis, ¿no? Son los cálculos, dice, de 10 a 15% de personas entre 40 a 60 años, asintomáticos en el 60 a 70%. Los cálculos biliares pueden ser colesterol, pigmentarios, compuestos, la mayoría están compuestos de colesterol, ¿no? Entonces, mientras más calcio tengan, nosotros lo vamos a ver que van a dar más sombra acústica. Por eso, cuando nosotros le hacemos la ecografía, es importante describirlo, ¿no? También podemos identificarlos, miren, en un abdomen simple, ¿no? Un abdomen simple, esta es de acá la imagen que corresponde a hipocondrio derecho. Y vamos a identificar estas imágenes, miren, radiopacas, ¿no? Redondeadas. Lo que se ve acá pues es la calcificación de su pared y en el centro pues se ve radiolúcido debido a que también tiene componente de colesterol, ¿no? Son mixtos en realidad los cálculos de la vesícula biliar, ¿no? Entonces acá están dibujando lo que correspondería a la vesícula y en su interior estos cálculos, ¿no? A veces los vemos así también como en un abdomen simple, ¿no? El agrupamiento de todas esas imágenes radiopacas con densidad cálcica, ¿no? Con centro, mire, radiolúcido. En el hipocondrio derecho, entonces compatible con litiasis vesicular, ¿no?
Si tenemos la radiografía, no, tenemos que nosotros siempre decir compatible, debido a que no es el método de elección, ¿no? Para demostrar que es cálculo dentro de la vesícula, pues sería mejor la ecografía, que les diga que sí, que estos cálculos están dentro de la vesícula biliar. Porque, a ver, ¿con qué diagnóstico diferencial podríamos hacer esta imagen? ¿Tienen idea, a ver, chicos? Si ustedes les llega al... Indicaciones de la pared de la vesícula. Bueno, está bien, podrían hacer como una masa, ¿verdad? Una masa calcificada también, calcificaciones, bueno, de la pared. No podrían precisarlo con certeza, ¿no? Como ustedes dicen, o sea, todas las patologías que estén a nivel de acá del hipocondrio derecho, entonces con calcificaciones hacemos ese diagnóstico diferencial, ¿no? Y entonces ahí ya solicitamos pues la ecografía para que nos diga con certeza pues que está dentro de la vesícula. En ecografía también a veces encontramos que la vesícula está llena de un contenido, miren, hiperecogénico, o sea, lo vemos blanquito, pero no da sombra, ¿no? Y a veces no es tan hiperecogénico, sino también vemos zonas hipoecoicas, ¿no? Grises. Entonces ya nosotros hacemos el diagnóstico que es de barro biliar, ¿no? Así que son cristales de colesterol, bilirrubinatos, ¿no? Y sales, pero que todavía tienen matriz, dicen, de mucosidad, ¿no? O bilis densa o bilis de éstasis, ¿no? Entonces, para nosotros ver la sombra, tiene que haber calcificación, ¿no? Mientras más dureza haya, no deja pasar ultrasonido y nos daría la sombra. En este caso, no vemos sombra acústica, entonces nosotros hacemos el diagnóstico contenido denso, hiperecogénico. No, a veces lo vemos con nivel, un nivel no es tan hiperecogénico, sino lo vemos hipoecogénico y arribita necogénico, por eso decimos nivel, un nivel desplazable y concluimos como barro biliar. Miren, a diferencia de los cálculos, ¿no? Que vemos acá la vesícula, esta vesícula se ve pequeña, ¿no? Esta es una ecografía, este es el hígado, la vesícula está acá pequeña y en su interior vemos estas imágenes hiperecogénicas, acá hay dos, con sombra acústica. Un momentito, me dan un minutito para contestar que están insistiendo en una llamada ahorita. Un minutito. Pues dentro de la vesícula, ustedes ven estas imágenes hiperecogénicas con su sombra acústica. Entonces aquí no hay duda ya, estos son cálculos, ¿no? Entonces vamos a hacer que el paciente se movilice, que se desplace, para ver si están desplazables o no. Porque si lo veo en el cuellito, entonces yo tendría que decirle al cirujano, pues cálculo enclavado en el cuello, ¿no? Entonces eso ya es indicativo, pues que el paciente ya está en un cuadro agudo, por eso el dolor, ¿no? Y tendría ya que procederse a su intervención quirúrgica lo más pronto, ¿no? Entonces si tenemos esta imagen hay que describir entonces en la vesícula, dar el tamaño de la vesícula, importante este diámetro, ¿verdad? El diámetro transverso, ver también el contenido hiperecogénico con sombra acústica, si lo puedo contar, decir cuántos hay, en este caso 2 imágenes hiperecogénicas con sombra acústica que medir el tamaño de uno y medir el tamaño de otro, ¿no? Desplazables o no en el interior de la vesícula biliar. También hay que medir el colédoco, si pueden ver acá, este finito conducto de acá, que se vea anecoico acá, lineal, eso correspondería al colédoco. Y al lado del colédoco pues está la vena porta, que es más gruesita, ¿no? También hay que hacer la medición de vena porta, la medición del conducto colédoco, ¿no? Entonces aquí no hay dilatación del colédoco. Y si miramos acá el hígado, pues tampoco hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que describirla en la imagen cuando hacemos el informe de la ecografía de la vesícula con cálculos. Miren acá la imagen, ¿no? Son varias imágenes donde está representándose pues acá la vesícula biliar, la pared fina, el contenido, pero miren esta imagen acá, ¿no? En el cuello, este es el cuello, hiperecogénica con sombra acústica, ¿no? Hiperecogénica con sombra acústica, se amplía la imagen, está acá, está la imagen. Entonces, a veces hay problemas cuando no hay falta de experiencia, ¿no? Entonces no lo movilizan al paciente, no lo desplazan, porque el paciente hay que decirle, póngase del lado derecho, póngase del lado izquierdo, póngase
nuevamente boca arriba, hay que movilizar al paciente cuando se hace la ecografía de vesícula vías biliares para identificar si el cálculo se mueve o no. Porque si le hacemos los varios movimientos, como le han hecho acá al paciente, el cálculo sigue allí. Es un cálculo enclavado en cuello, ¿no? Acá. Y esta es la sombra acústica que está dando. Entonces aquí podemos ver que la vesícula biliar todavía está de tamaño normal y la pared no está edematizada, ¿no? La pared está delgada, está homogénea, ¿no? No hay engrosamiento, no hay signo de edema, entonces, si bien es cierto, está enclavado, pero no hay un cuadro de edema de la pared, ¿no? Entonces eso es importante describirle para que el cirujano ya vea pues la necesidad de la urgencia o no de la intervención quirúrgica, ¿no? Miren el colédoco también, ¿no? Hay que evaluar. Perdón. Entonces, este es el conducto colédoco acá. Y en esta imagen acá, en el centro, hay otra imagen hiperecogénica, ¿no? Entonces, como les repito, evaluar el colédoco pues requiere de preparación del paciente, ¿no? Este es el asa del intestino con gas, pero a pesar de que me da esta sombrita, el gas del intestino deja ver ahí el calculito, ¿no? Entonces a veces usamos pues las tácticas de darle al paciente los antiflatulentos o también de hacerle que tome agua. Entonces, ¿por qué le hacemos que tome agua? Para que llene el estómago. Y el estómago lleno, distendido con agua, también crea una ventana acústica para poder evaluar al colédoco y al páncreas, ¿no? Eso también es una técnica que usamos bastante. A veces el paciente viene con indicación de NPO, ya no podríamos hacer eso, ¿no? Entonces el paciente sí tiene que tolerar, porque a veces también viene vomitando, vómito, dice no tolero el agua, bueno, ya no podemos usar esa técnica que se llama hidrogástrica, la técnica hidrogástrica, llenar el estómago para que sirva de ventana acústica y deje evaluar colédoco y deje evaluar páncreas, ¿no? Bien, en este caso, pues, se está evaluando el colédoco y se está evaluando ese pequeño cálculo. Miren, acá está la imagen, ¿no? Acá también, acá vemos el colédoco distal, ya se perdió, pero ahí está pequeñito, ¿no? Si agudizamos la vista, podemos ver una pequeña sombrita ahí que se interpone con el gas del intestino que está acá, ¿no? Entonces, por eso se dice que la ecografía pues tiene limitación para evaluar colédoco distal por el gas del intestino, ¿no? Y entonces, en este caso, pues ya tendrían que pedirle al paciente pues una tomografía, ¿no? Tomografía multicorte para evaluar bien, identificar bien el cálculo, ¿no? O a veces también hay sospechas de neoplasias, ¿no? De vías biliares, entonces la tomografía sería mejor método que la ecografía, ¿no? De vías biliares, para evaluar las vías biliares extrahepáticas. Porque la intrahepática sí podríamos verlo con la ecografía, pero las extrahepáticas sí hay mucha limitación con la ecografía. Miren la tomografía, ¿no? La tomografía de abdomen, ¿no? Está sin contraste, se está evaluando, esta es la vesícula biliar y acá se ven los cálculos, ¿no? Mientras más calcio tenga, nos identificamos bien con la tomografía. Pero a veces el barro biliar o algunos pólipos no se ven con la tomografía, por si acaso, ¿no? Porque a veces pasa, en la ecografía se describe vesícula biliar portadora de pólipo y le piden tomografía y no lo identifican en la tomografía les dice normal, entonces dice, ¿qué pasó? ¿Se equivocó la ecografía o la tomografía? No es eso, sino que el método de la tomografía no identifica muchas veces pues ese componente del pólipo, ¿no? El pólipo, salvo que sea pues ya un pólipo ya para neoplasia que capte contraste, ahí sí lo identificaríamos muy bien. Pero cuando es colesterol puro, ¿no? Con bilirrubinatos, no identifica la tomografía, ¿no? Entonces hay que tener bastante también cuidado cuando evaluamos esos métodos de imágenes, ¿no? Entonces miren acá, esta es otra ecografía. Se ve la vesícula y se ve la imagen hiperecogénica, ¿no? Hiperecogénica, a diferencia de esta imagen que veíamos acá, que me da sombra, ¿no? Me da sombra. Esta imagen acá, miren, no da sombra, ¿no? No da sombra, está allí, está fija. El paciente se le ha movilizado, está en diferentes proyecciones, se le ha realizado pues un Doppler, este es Doppler espectral, donde se ve la curva, donde hay captación, miren, hay flujo al estudio Doppler, ¿no? Entonces, un pólipo, ¿sí? ¿Vas a hacer alguna pregunta?
No, Entonces, ok, bien. Entonces, es importante describirlo también, ¿no? La imagen hiperecogénica, ver si produce sombra o no. Entonces, si no se mueve y no da sombra, pues entonces es un pólipo. Podemos ponerle el Doppler y ver si es vascular o no. Si es vascular, como en este caso, sí justifica, miren, la tomografía. En la tomografía sí lo ha identificado porque ha captado el contraste. Entonces, si es un pólipo con flujo y con captación, esto ya más sospecha pues de una neoplasia ya, y justificaría pues la cirugía inmediata, ¿no? Antes de esperar que esto se malignice más. Entonces, por eso es importantísimo toda esa descripción, y también cuando encuentren una lesión, pues se les describan como pólipo en la vesícula, llevarlo a control, ¿no? Lo que hacen con los pacientes, pues cuando describimos el pólipo, si es menos de 10 milímetros, les hacen control ecográfico, ¿no? Porque a veces se ha visto casos que es pequeñito, de 5, de 4, son depósitos de colesterol y en el control ya desapareció, entonces ya quedan tranquilos. Pero si el pólipo está creciendo y le hacen Doppler y capta, pues no, hay que hacerle mejor una tomografía o pasarlo directo pues al cirujano que lo opere, ¿no? Como hacen la mayoría, ¿no? La mayoría no pasa tomografía, sino lo hace, pasa a sala de operaciones y extirpan esa vesícula con el pólipo, ya lo envían a anatomía patológica, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos signos pues de colecistitis aguda, ¿no? Cuando ya estamos con problemas inflamatorios de la vesícula, que puede haber obstrucción del cístico por un cálculo, 5 a 10% son alitiásicas. Lo clásico, lo que nosotros buscamos siempre es el edema de la pared, ¿no? El edema de la pared. Entonces en la ecografía nosotros identificamos pared gruesa con el signo de la doble pared, ¿no? El signo de la doble pared es lo que nos dice que estamos ante un proceso inflamatorio agudo. Miren, la vesícula está distendida. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal de la vesícula. Entonces, si medimos el transversal, sabemos que no debe pasar de 3 centímetros. En este caso ya probablemente ha pasado los 3 centímetros. Y miramos la pared, hay como si fueran dos paredes, una imagen lineal hiperecogénica, sigue otra hipocogénica en medio y luego otra hiperecogénica. Por eso decimos el signo de la doble pared. Ese es el signo ecográfico de proceso inflamatorio agudo. O sea, estamos ante una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, después que describimos eso, vemos también si hay cálculos o no, porque a veces hay colecistitis aguda litiásica o también pueden haber colecistitis agudas alitiásicas también, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. En este caso, pues aquí se ve el calculito, ¿no? Pequeño. En este corte longitudinal no se identifica claramente el cálculo, por eso siempre tenemos que hacer la evaluación en todas las formas que podamos, movilizando al paciente, haciendo corte longitudinal, corte transversal y buscar el cálculo, ¿no? Acá está identificado, entonces esto es una colecistitis aguda litiásica. Se le hace la tomografía también puede evaluar pues el edema de la pared por la captación de la pared, ¿no? Si la pared se hace bien hiperdensa, ¿no? Porque ha captado el contraste, y también puede identificar los cálculos si tiene un componente cálcico, ¿no? Como en este caso la imagen hiperdensa en su interior. Entonces cuando piden tomografía, cuando ya hay sospecha de más complicación, ¿no? Una colecistitis pues ya perforada, sospechan que hayan colecciones, ¿no? Entonces sí justifica pues la tomografía, porque si solamente es y no sospechan pues más complicaciones, pues solamente la ecografía, pero la tomografía sí justificaría pues para la búsqueda de colecciones, para ver si hay perforaciones de la vesícula biliar, ¿no? Si hay también complicaciones como las colecistitis enfisematosas, ¿no? Entonces en estos casos sí una tomografía, y tiene que ser con contraste para evaluar mejor pues la captación de la pared de la vesícula. Y nuevamente la ecografía, se ve la vesícula distendida y miren dónde está el calculito acá, pequeñito, ¿no? Entonces a veces en realidad si hay un asa acá intestinal que se superpone, no lo vamos a identificar el cálculo, ¿no? En este caso viene pequeño y te da sombra acústica, y con la flechita se está señalando la sombra acústica de este pequeño cálculo, ¿no?
Entonces, en esta imagen se ve el corte transversal, donde se ve pues, la vesícula, que está muy distendida. Miren, si miren el diámetro transversal, es pues, más de los 4 centímetros. Miren toda esta pared, ¿no? Una pared bien edematizada. Ven acá la línea hiperecogénica, toda esta zona hipoecogénica y luego otra hiperecogénica. Entonces, esto significa que hay bastante edema en esta pared de la vesícula. El contenido acá se ve hiperecogénico, con gran sombra acústica, y aparte este barro biliar acá, ¿no? Que está ocluyendo a la vesícula. Entonces, esta es una colecistitis aguda litiásica. Miren la tomografía también está demostrando por la distensión de la vesícula, el engrosamiento de la pared con edema, ¿no? Bastante edema de pared. Entonces acá no se ven cálculos, probablemente sean pequeñitos, o acá esta imagen de repente estos pequeñitos hiperdensos podrían ser pequeños, hay múltiples ahí hiperdensos, que más no hay colecciones tampoco, no se ve signos de perforación de la vesícula, ¿no? Pero sí bastante edema de la pared. También puede haber complicación, ¿no? Una colecistitis enfisematosa, ¿no? Se ve en pacientes diabéticos, en ancianos, dice, ¿no? También asociado a litiasis, 50-66% de los casos, y hay un alto índice de mortalidad, ¿no? Entonces, a veces es difícil verlo en ecografía, porque dice que hay el gas en la pared, entonces veríamos como las imágenes hiperecogénicas refringentes, le llamamos nosotros cuando vemos brillantes que a veces no te dan sombra, ¿no? Brillantez ahí en la pared, entonces damos como sospecha con la cistitis enfisematosa. Pero miren la tomografía cómo lo demuestra muy bien, ¿no? Cómo se ve la vesícula y cómo se ve el contenido aéreo, este es aire. Tomamos los Hanfield y el Hanfield me va a decir que es negativo de aire, ¿no? Entonces ahí ya se demuestra con bastante precisión, pues tomográficamente, pues que estamos ante una colecistitis enfisematosa. También hay complicaciones de la colecistitis gangrenosa, ¿no? Que se necrosa esa vesícula, ¿no? Entonces, miren, en la ecografía se veía como una masa, son pseudomasas inflamatorias, ¿no? Entonces, muchas veces lo describimos como imágenes heterogéneas, mixtas, hay contenido líquido estonecoico, contenido sólido hiperecoico, ¿no? Entonces esto ya indica pues que estamos ante una complicación ya grave, ¿no? Como una colecistitis gangrenosa. Y la tomografía sí, pues es mejor método para evaluarla, para ver pues, ¿no? Esa gran necrosis de la pared, ¿no? Entonces, esta es la pieza quirúrgica que han obtenido de esta muestra, ¿no? Una vesícula muy grande, miren, bien grande. Esa pared ya demasiado gruesa, ¿no? Ese contenido que tiene ya bien hipodenso, heterogéneo. Entonces, la captación ya disminuye por la gran necrosis que hay en la pared, ¿no? Entonces, se demuestra pues anatomopatológicamente. Entonces, cuando decimos que estamos ante una colecistitis crónica, ¿no? Entonces, ecográficamente nosotros lo identificamos porque la vesícula es pequeña, ¿no? Muy pequeña, a veces difícil de identificar, ¿no? Entonces, se ve como bastante sombra acústica, ¿no? En realidad, pues, a veces lo vemos así como una líneas pequeñas hiperecogénicas y todo esto es sombra. Entonces, a veces cuando no hay experiencia, piensan que esto es el intestino con gas, ¿no? Pero nada, es la vesícula ya crónica, llena de cálculos y todos que dan sombra acústica, ¿no? Entonces hay que hacer la evaluación y pues y la descripción y también la pared, ver cómo está el grosor de la pared. Generalmente estas paredes pues pasan de 4 milímetros, no hay signos de edema como pueden ver acá, pero sí el contenido litiásico, ¿no? Y las vesículas pequeñas con paredes gruesas. La tomografía sí lo demuestra bien porque podemos hacer la medición exacta pues, de la vesícula, la medición de la pared, ¿no? Es acá difícil puede decir la medida de la vesícula porque la sombra no me deja verla, el margen, ¿no es cierto? Un margen posterior no lo vemos, solo vemos el margen anterior. Entonces es difícil medir a la vesícula biliar acá ecográficamente. En las colecciones, ¿no? Absedadas también la identificamos con la ecografía, ¿no? Acá no es el doble pared, sino ese contenido anecoico, negrito, ¿no? Porque hay una colección ahí perivesicular.
Entonces, si el cuadro clínico da sospecha pues, de absceso pericolecístico, miren, la tomografía tendría que ser un método para esos pacientes, ¿no? Donde les va a demostrar mucho mejor, pues, ¿no? Esa colección. Miren esa vesícula acá, ¿no? Una vesícula perforada, una vesícula con una pared irregular, ¿no? Acá con solución de continuidad, cómo ha captado el contraste y como alrededor de la vesícula pues se ve todo este contenido hipodenso que es por la colección perivesicular, ¿no? También acá está, sería la perforación de la vesícula biliar. Entonces siempre tienen que ustedes evaluar el informe de la ecografía, ver el cuadro clínico y luego la solicitud de su tomografía contrastada. ¿Qué harían si el paciente tiene alergia al contraste? A ver, chicos, yo les digo que tiene que ser con contraste yodado, y si el paciente tiene alergia al contraste yodado, ¿qué harían? Colangioresonancia. Ya, muy bien, tienes ese método, ¿no? Pero de todas maneras le puedes pedir la tomografía sin contraste, ¿no? Sin contraste va a tener su limitación, pero sí te va a dar un panorama, ¿no? Para ver la colección, sí la puedes identificar, ¿no? No vas a ver adecuadamente la perforación, pero sí vas a ver en la sin contraste la colección, más o menos ya te dice, pues, qué volumen tiene, ¿no? La extensión de la colección te ayuda la sin contraste en eso. Y si ya quieres precisar pues con más detalle, pues pasa una colangioresonancia, porque a veces no hay a la mano, ¿no? Una colangioresonancia, demora o el paciente no lo puede sedar. Entonces, en estos casos, pues el tratamiento va a ser quirúrgico y el médico, el cirujano, pues le interesa saber si hay o no posible extensión de semejante absceso, ¿no? Si es que estamos, como ha pasado muchas veces en el hospital, en realidad, ¿no? Pacientes que tienen alergia al yodo o están en una insuficiencia renal. Entonces, pedirle la colangio pues le va a demorar 2 días porque hay una lista de espera, o porque no hay el anestesiólogo, porque, ¿no? Varios motivos, entonces les piden así sin contraste y pues les programan para sala, ¿no? Entonces hay que siempre ver el método más conveniente dependiendo del cuadro clínico del paciente también. Sí. Entonces, síndrome de Mirizi es una perforación vesicular con erosión y obstrucción de colédoco. Entonces, ¿qué identificamos ahí? Pues identificamos la gran dilatación del colédoco y dentro del colédoco vemos esta imagen hiperecogénica que da sombra, ¿no? Entonces, en la tomografía en realidad sería el mejor método para determinar pues un síndrome de Mirizi, ¿no? Pero ya con ecografía nosotros tenemos que darle la sospecha clínica, ¿no? Sospecha clínica que ya la ecografía que la vesícula se ha perforado y que el colédoco está obstruido con un cálculo, ¿no? Entonces, como les repito, pues ahí tienen que pedirle la tomografía. También hay vesículas en porcelana, se calcifica toda la pared, ¿no? Toda la pared, y eso es precursor de un carcinoma de vesícula. Entonces, cuando les viene, esta es una radiografía de abdomen, donde se ha visto, ¿no? Toda esta calcificación grande en hipocondrio. Entonces ya ustedes tienen que estar sospechando, ¿no? Que toda la pared de la vesícula está calcificada y que eso es una vesícula en porcelana. Miren la ecografía. La ecografía que identifica solamente en la zona de la vesícula vemos esta gran imagen hiperecogénica, ¿no? Todo, miren, que dibuja lo que era la vesícula y toda la sombra acústica, ¿no? Entonces esta imagen en realidad pues no es 100% diagnóstica, sino damos la sospecha de que estamos ante una vesícula en porcelana cuando vemos esta imagen, ¿no? Entonces, la tomografía sí les va a demostrar mucho mejor, ¿no? La tomografía, toda la vesícula y toda la pared de la vesícula totalmente calcificada. Miren, la tomografía, ¿no? La calcificación de la pared total, ¿no? De la vesícula, y dentro también tiene otro cálculo grande. Esta es otra patología, la adenomiosis, dice que hay proliferación de senos de Ascorus Litaskis, hiperplasia de epitelio, engrosamiento de capa muscular. En realidad, la imagen que vemos en ecografía, pues es la pared. La pared la vemos bien gruesa, ¿no? Pero no hay el signo de doble pared, no hay signo de edema.
pero sí hay un engrosamiento focalizado, nada más miren la pared anterior, porque la pared posterior está bien. Entonces planteamos la posibilidad de una adenomiosis, ¿no? Hacemos el Doppler, el flujo Doppler, puede haber captación ahí del contraste, y ya el médico determina, pues, ¿no? Si es, ya pasa a la cirugía o puede optar por pedirle una tomografía contrastada antes de la cirugía, ¿no? Colesterolosis, también hay casos donde hay depósito normal de colesterol, ¿no? Las llamadas vesículas en fresa, y vemos, esta es una colangiografía, ¿no? Donde se evalúa, miren, en el interior estas imágenes por defecto de llenado, ¿no? En la pared de la vesícula, vemos acá las imágenes semejantes a pólipos, pero múltiples, son depósitos de colesterol, ¿no? Hay múltiples, no dan sombra acústica, no se desplazan, ¿no? Entonces planteamos también la posibilidad de una colesterolosis. Ahora las neoplasias vesiculares, entonces, se caracterizan, bueno, porque son masas que vamos a identificarlas dentro de la vesícula biliar, ¿no? Entonces pueden ser detectados por ecografía o por tomografía. Entonces, si tenemos esta ecografía y vemos a la vesícula así, ¿no? Una vesícula contraída, y miren ese engrosamiento irregular de la pared, un engrosamiento concéntrico, porque este es el borde externo, ¿no? Este borde externo de la pared anterior, de la pared posterior. Dentro de la vesícula vemos esta imagen cálcica, ¿no? Hiperecogénica con sombra acústica. Eso también es hiperecogénico, pero es por toda la pared engrosada, focalización concéntrica. Entonces ahí ya tenemos que hacer la sospecha de que corresponde a un carcinoma vesicular. A veces vemos así, miren, ya masas, ¿no? O sea, acá todavía identificamos la imagen que es de la vesícula, ¿no? Pero en estos casos ya no, miren, es una masa, ya una masa de bordes irregulares, ya hay pérdida del clivaje, llamamos nosotros, de la interfase con la superficie hepática, ¿no? Acá no sabemos si es hígado que está infiltrando vesícula o vesícula que está infiltrando hígado, ¿no? Hay una pérdida ya de esa interfase, miren, es hipoecogénica, ¿no? Bordes mal definidos, lobulada, ¿no? Entonces, vemos que en su interior tiene también calcificaciones, corresponden a cálculos en su interior. Entonces también podemos colocarle Doppler color, y el Doppler color ver si hay flujo también dentro de esa masa, ¿no? Entonces aquí en estos dos casos, miren, neoplasia, en este caso ya es un estadio más avanzado, ya probablemente infiltración de la superficie hepática adyacente. Y en la tomografía identifica muy bien, ¿no? Los carcinomas de la vesícula, de la extensión, ven el compromiso también hepático, ¿no? O sea, esto sería todo lo correspondiente a la vesícula, y hay un cálculo dentro, miren, y el compromiso hepático también que hay, ¿no? Que se ve una masa heterogénea, hay captación de contraste, ¿no? Una captación en lo que sería pues las paredes, y captación de la masa también, ¿no? En los septos que hay en el interior. Miren, este estadio más avanzado ya, ¿no? Hay más compromiso de hígado, ¿no? Si ven acá todavía no hay mucho compromiso hepático. Ustedes pueden ahí definir todavía superficie hepática que está libre, pero miren acá ya más extendido ya, ¿no? Hay una gran infiltración de hígado, y hay zonas, miren, hipodensas, ¿no? En otros segmentos ya que están indicando que ya hay unas lesiones también ya metastásicas, ¿no? En superficie hepática, carcinoma de vesícula. Entonces, la tomografía es el método para el estadiaje del carcinoma de vesícula biliar, ¿no? En la que les va a decir si está localizado o si ya se está extendiendo. Además, le va a evaluar cómo están los vasos, porque tenemos que identificar si hay trombos, ¿no? A nivel de la vena porta, ver cómo está la vena cava, ver si hay ganglios también ahí metastásicos a nivel perihepático, ¿no? Entonces, es importantísimo, pues, en este caso, miren, el gran compromiso en la vena cava. Está infiltrada. Entonces, vías biliares
Se estudia por diferentes métodos, radiografía simple, ultrasonido, tomografía. Bueno, me da un minuto. Estos son los métodos para evaluar las vías biliares: la radiografía simple, ultrasonido, tomografía computada, colangografía y la CEPRE, ¿no?, que le he mencionado. Y entonces, vías biliares, es importante también, podemos evaluarlo con la radiografía simple cuando hay aire en ellas, entonces se llama la aerobilia, ¿no? Entonces hay que sospechar que haya perforación de úlceras duodenales, fístulas o esfínter de Oddi. En este caso, ¿no? Esta es una radiografía de abdomen donde estamos identificando que hay aire dentro de la vesícula y aire en el colédoco. Bueno, creo que va a ser un poco difícil que continúe porque, no sé, chicos, si me permiten de repente otro día, ¿podemos continuar? Sí, doctora, no se Sí, doctora, no hay problema. Ya, ok, entonces les comunico